Bien, entonces continuamos, ¿no? Como les decía, en cuanto a lo que es a nivel del intestino delgado, se va a producir la mayor parte de la hidrólisis de los triglicéridos, ¿no? Es decir, en esta parte del, como en todos los nutrientes, ¿no? Lo mismo hemos hablado en el caso de las proteínas, pero en este caso estamos haciendo referencia a los triglicéridos, ¿no? Que van a dar lugar a una mayor hidrólisis, ¿no? Una mayor digestión. Va a haber un mayor contacto de las enzimas sobre los triglicéridos. Claro que sí, también sobre los fosfolípidos y el colesterol, y vamos a ver de qué forma y qué productos se van a ir obteniendo a este nivel para ya ser absorbidos, ¿ya? Entonces, a nivel del intestino delgado, vamos a hablar principalmente de la lipasa pancreática, ¿ya? Efectivamente, también hay secreciones pancreáticas, que son en especial el bicarbonato y el agua, que se va a presentar a ese nivel. Eso, ¿qué es lo que da lugar a un aumento del pH de 6 a 6.5, ¿no? Es su principal acción. Entonces, si hablamos de la lipasa pancreática, su pH óptimo va a ser mucho más alto, ¿no? A nivel, a comparación de lo que es la lipasa lingual, la lipasa gástrica, que hemos visto que tienen un pH óptimo bastante ácido. En el caso de la lipasa pancreática, no, es un pH bastante alto, que es de 6 a 6, en el caso de la lipasa, perdón, de 7 a 9, ¿sí? La lipasa pancreática llega a digerir el 90% de las grasas consumidas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las características que representa. ¿Cómo sucede la acción, en este caso, de la lipasa pancreática? ¿Sí? Que es la que estamos, en este caso, tomando en cuenta como la principal, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la que va a digerir el 90% de las grasas que nosotros consumimos. Entonces, la lipasa pancreática se va a activar, o necesita, mejor dicho, para ser activada, de un factor pancreático adicional. ¿Cuál es ese factor pancreático adicional? La colipasa, ¿sí? Ahora, la colipasa... Un ratito, por favor. Bien, entonces esta colipasa que hemos dicho que es el factor pancreático adicional para que active la lipasa pancreática, fíjense que la colipasa también va a tener una característica de activación, es decir, cuando es secretada, la colipasa es secretada en su forma inactiva, ¿ya? Y se la denomina procolipasa, ¿ya? En el caso de la colipasa estoy hablando, ¿ya? Es decir, esta colipasa va a ser secretada de forma primero inactiva como procolipasa, y esta procolipasa va a ser activada por la tripsina. ¿Quién se acuerda qué es la tripsina? A ver, ¿quién me dice qué es la tripsina? Aminoácido esencial. No, es la tripsina. ¿Ya se han olvidado? La enzima que es secretada por el páncreas. La enzima pepsidasa que va a romper enlaces peptídicos o finge. Exacto. Y la tripsina es una de las enzimas que activa a todas las otras enzimas, ¿se acuerdan? Cumple una función importante de activar enzimas que están inactivas o como proenzimas para recién dar inicio al proceso digestivo a nivel del estómago de las proteínas. Entonces entra aquí también la tripsina. Es decir, la lipasa pancreática, las secreciones pancreáticas o los tubos pancreáticos van a secretar la procolipasa, que está en su forma inactiva, la tripsina, que cumple la función efectivamente de activar enzimas proteicas, también va a activar esta enzima, a colipasa, ¿ya? Entonces la colipasa va a tener esa cadena de acción, ¿no? Que hemos hablado en el caso de las proteínas, que había una cadena de activación de las enzimas. En el caso de la colipasa va a suceder así. Va a estar presente como procolipasa, ¿no? Que es su forma inactiva,
va a ser activada por la tripsina, transformándola en colipasa que aquí tenemos. Y recién esta colipasa va a ser el factor pancreático adicional para que la lipasa pancreática se dé en su forma activa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este caso la... Bueno, esa es una de las funciones, primero, ¿no? De la colipasa, dar lugar a que se active la lipasa pancreática de su acción de hidrólisis. Otra función de la colipasa, ya que es importante también, es que va a producir o va a ayudar a unirse, mejor dicho, con las sales biliares, ¿sí? Y los lípidos, ¿no? Esta colipasa, cuando es secretada, les vuelvo a repetir, va a unirse a las sales biliares y a los lípidos. Al suceder esto, va a conformar un complejo ternario, ¿sí? No sé por qué estaba eso aquí, pero se me ha debido, no lo he debido guardar. Pero bueno, el complejo ternario, ¿qué es? Entonces, es una micela, una colipasa y una lipasa unida. Por eso es un complejo ternario, porque comprende estas tres partes: micela, la colipasa y la lipasa. Entonces, es una de las funciones que cumple esta colipasa también, ¿no? Una, estamos diciendo que va a ayudar a que se active la lipasa pancreática y dé lugar a su hidrólisis. Dos, va a unirse con las sales biliares y los lípidos y va a conformar un complejo ternario. Ese complejo ternario es una micela, la colipasa y una lipasa. Entonces, ¿para qué sucede esto? Esta función que les digo de formar este complejo ternario, ¿para qué sirve? Es para facilitar la acción, ¿sí?, de absorción posteriormente de estos lípidos, ¿no? Esto va a dar lugar a que también se dé una acción de la lipasa de forma más eficiente. Por lo tanto, la colipasa cumple funciones bastante importantes, ¿no? Una, activar la lipasa pancreática, y otra, formar el complejo ternario. Este complejo ternario es el que va a permitir ser absorbido más fácilmente, ¿ya? Eso. Luego tenemos la composición de las sales biliares que se van a dar a nivel del intestino delgado también. Es decir, se va a secretar las sales biliares, ¿sí? Entonces, las sales biliares son necesarias para la actividad óptima, justamente la lipasa, formando las micelas. Y vamos a ver qué son también las micelas. Primero vamos a hablar de la composición de las sales biliares, ¿ya? Las sales biliares obviamente están formados por ácidos biliares, ¿ya? Estos ácidos biliares normalmente se combinan con glicina o taurina, ¿ya? Se forman una composición química. El 80% de las sales biliares van a ser liberadas. Estas sales biliares van a tener una composición que están en cuanto a una clasificación de sales biliares primarias y sales biliares secundarias, ¿ya? En el caso de las sales biliares primarias, está el colato o el ácido cólico también, o el dihidroxi, que se lo denomina así. Y está el quenodesoxicolato o el quenodesoxicólico también, ¿no?, que se lo puede denominar bajo esos dos nombres. Estos se sintetizan a nivel del hígado, las sales biliares primarias. Luego están las sales biliares secundarias, ¿no?, que en este caso son el ácido desoxicolato y el ácido litocolato, que también puede ser ácido desoxicólico o ácido litocólico, ¿ya? Puede tener en relación a esos nombres representando lo mismo, las sales biliares secundarias. Estas sales biliares secundarias se forman a partir de las sales biliares primarias, ¿no? Se sintetizan a partir de las sales biliares primarias, se sintetizan las secundarias, y las primarias se sintetizan a nivel del hígado. Entonces, eso en cuanto a lo que es la composición de las sales biliares, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hacen las sales biliares? ¿Cuál es la función que cumplen estas sales biliares que tienen esta composición que hemos descrito?
Una molécula de una sal biliar comprende dentro de su estructura química una parte hidrofóbica y otra parte hidrolítica. ¿Sí? Y esto va a dar lugar a poderse unir con un lípido. Entonces, la molécula biliar unida a un lípido nos va a dar igual a una micela. ¿Ya? Aquí estamos hablando ya cuál es la composición de esa micela, que ya les había hablado acá, ¿no? Que hay una función de la colipasa que hemos dicho que va a unirse a las sales biliares formando un complejo ternario. Y ese complejo ternario es una micela, una colipasa y una lipasa. Entonces la micela se va a formar a partir de la sal biliar. La sal biliar se va a unir a una lipasa y va a formar una micela. Y esa micela se va a unir a la colipasa, a la lipasa y va a formar el complejo ternario para facilitar la digestión química y posteriormente la absorción. Ese es el objetivo de obtener una micela. ¿Ya? Ese es el nombre que le estamos dando a esa micela. Luego está dos enzimas más, que vamos a hablar a nivel del estómago, perdón, del intestino delgado, que van a actuar de forma más específica a los otros dos lípidos que tenemos, que son los fosfolípidos y el colesterol, ¿ya? En el caso del colesterol, ¿no? Está la enzima colesterol estereasa, ¿sí? Para poder actuar sobre los ésteres de colesterol. Entonces, cuando esta enzima actúa sobre el colesterol, los productos que se van a obtener son el colesterol libre y un ácido graso libre. ¿Ya? Eso entonces a nivel del intestino delgado. Luego tenemos otra enzima, que es la fosfolipasa, ¿sí? Que va a actuar obviamente sobre los fosfolípidos, ¿no es cierto? De forma más específica. Pero la fosfolipasa va a ser secretada por el páncreas también de forma inactiva, es decir, como profosfolipasa, ¿no? Es una enzima inactiva, que va a ser activada también por la tripsina, ¿ya? Entonces ya estamos hablando aquí que también va a haber una participación de la tripsina para activar a la fosfolipasa, porque esta inicialmente va a ser secretada como profosfolipasa, o como una proenzima, obviamente, ¿no? Entonces la tripsina va a activarla y va a conformar a lo que es la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa 2 va a hidrolizar los fosfolípidos. ¿Y qué es lo que se van a obtener como productos? Se van a obtener ácidos grasos y lisofosfolípidos o lisofosfoglicéridos. ¿Sí? Entonces, esos son los productos que se van a obtener. ¿Sí? Ya vamos a ir reformulando para que ustedes vayan recordando los productos que se van a ir obteniendo a partir de las diferentes enzimas. Por lo tanto, a nivel del intestino delgado, como ustedes han visto, comprende una acción bastante compleja. Esto por la cantidad de estructuras químicas diferentes que se presentan a nivel de los lípidos, ¿no es cierto? Para los triglicéridos tiene una estructura diferente a la de los fosfolípidos y a la del colesterol. Y son muy difíciles de hidrolizar cuando tienen estructuras demasiado complejas. Es por eso que la cantidad de grasas o lípidos que nosotros consumimos tiene que ser controlada y tiene que ser la más sana o saludable posible. Cuanto más saturada, cuanto más frituras consumimos, más difícil es este proceso digestivo, porque es muy específico en cuanto a nivel del intestino delgado y el estómago también, y que se necesita una cadena de activación de enzimas, compuestos que se tienen que obtener para poder producirse una absorción, ¿no? Entonces ahí está la complejidad. Es por eso que fácilmente se almacenan en nuestro organismo cuando son demasiado saturadas. ¿Sí? Bien. Eso entonces en cuanto a lo que es la digestión. ¿Sí? Ahora, aquí hay un gráfico donde va indicando los compuestos, efectivamente, que van a ir ingresando y lo que va a ir sucediendo. Obviamente nosotros ya lo hemos explicado de forma mucho más específica. Vamos a ver ahora la absorción. ¿Sí? ¿Cuál es la absorción que se da a nivel de los lípidos?
En cuanto a lo que es la absorción, primero tenemos que identificar todos los productos que obtenemos de la digestión, ¿no? Porque aquí es cuando ya está terminado el proceso digestivo, se han obtenido moléculas que van a ser ahora absorbidas. Ahora tenemos que reconocer cuáles son esas moléculas, ¿sí? Cuáles son los productos que se han obtenido de la digestión. Entonces, ¿cuáles son esos? Vamos a hablar de los ácidos grasos, de los monoglicéridos, de los lisofosfoglicéridos, el colesterol libre y también vitaminas liposolubles. ¿Ya? Entonces, estos son los productos, les vuelvo a repetir, que se están obteniendo una vez finalizada la digestión de los lípidos. Les vuelvo a repetir, ácidos grasos, monoglicéridos, lisofosfoglicéridos, colesterol libre y vitaminas liposolubles. ¿Sí? Esos son los productos. Ahora, vamos a hablar de una captación de estos procesos, de estos productos, a través de la membrana de las microvellosidades, donde se va a dar a nivel del intestino delgado, y a eso lo vamos a denominar como un proceso pasivo, ¿ya? Entonces ahora estamos hablando del proceso pasivo para que pueda darse lugar a la absorción de estos productos que les he nombrado. Por ejemplo, vamos a tener, para poder ser absorbido, dentro de los productos que hemos hablado, 2 monoglicéridos y un triglicérido, ¿sí? Para poder estos ser absorbidos y poder pasar la membrana del enterocito, ¿no? Entonces, se va a dar la unión desde ese punto. Una vez que se da la unión, para poder ser absorbidos, va a haber la degradación de las lipasas intracelulares, ¿sí? Estas lipasas intracelulares, ¿qué es lo que van a producir? La hidrólisis de este producto que se incorporado, ¿ya? Y después, posteriormente, recién va a ser transportada por una proteína citosílica, ¿ya? Entonces, de nuevo, les explico. Los productos que se van a obtener, ya hemos hablado, ¿no? De la digestión final. Dentro de esos productos estoy haciendo referencia a los monoglicéridos. 2 monoglicéridos más un glicérido van a unirse y las lipasas intracelulares las van a hidrolizar en compuestos que van a permitir ser absorbidos por medio de un transportador. ¿Cuál es ese transportador? La proteína citosílica, que tiene ese nombre. Entonces, desde ese punto va a ser absorbido y va a entrar al torrente sanguíneo para cumplir la función metabólica que se requiere. Por lo tanto, la absorción depende de ciertas características, ¿sí? ¿Cuáles son esas características? La longitud de la cadena, ¿no? Que tiene que ver una disponibilidad, el grado de saturación, ¿sí? El grado de saturación afecta la absorción de manera que los ácidos grasos insaturados se absorben mejor que los saturados, ¿sí? Entonces yo estoy hablando ya de ciertas características que necesitamos conocer para que suceda una buena absorción. Entonces, nuevamente, la longitud de la cadena, ¿sí? El grado de saturación. El grado de saturación, les vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque afecta la absorción, ¿sí? De manera que los ácidos grasos insaturados se absorben mejor que los saturados. Esto porque la complejidad de los saturados da lugar a esto, que sean más difíciles de absorber y necesiten más procesos o etapas para que suceda esa absorción, ¿sí? Luego está lo que es la estructura molecular, ¿sí? Los monoglicéridos son los se absorben con facilidad que los ácidos grasos libres incluso, ¿no? Entonces aquí estamos hablando ya de ciertas características de las estructuras químicas que comprenden nuestros productos que hemos obtenido a partir de la digestión de los lípidos que necesitan o se requieren ciertas características para producir su absorción. Luego vamos a hablar de esta resíntesis de triglicéridos para que puedan ser absorbidos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de un triglicérido de resíntesis, que consiste esta resíntesis, ¿no? De lo que vienen a ser los triglicéridos. Se va a llevar a cabo a partir de ácidos grasos libres, ¿no? Aquí tenemos los ácidos grasos libres, 2 monoglicéridos o glicerol, ¿no? Entonces los ácidos grasos deben activarse con una coenzima,
la coenzima A, y formar un acetilcoenzima. ¿Sí? Entonces, una vez que se ha conformado el acetilcoenzima, va a transferir el ácido graso para formar, es decir, va a transferir su ácido graso a este 2-monoglicérido y va a formar nuevamente este triglicérido. ¿Sí? Entonces, bajo esas características de resíntesis del triglicérido, los triglicéridos va a poder ser recién absorbidos. Obviamente, cuando hablamos de esta resíntesis, es para que ese triglicérido vaya a ser almacenado en el tejido adiposo, ¿no? Para que ingrese a ser absorbido bajo esas características. Luego tenemos que también estos triglicéridos de resíntesis, ¿no? Juntamente con una cantidad menor de colesterol, fosfolípidos y algunas proteínas, van a formar una nueva estructura. ¿Cuál es esa nueva estructura? Los kilomicrones. ¿Sí? Entonces, a ver, de nuevo. La resíntesis de los triglicéridos va a generar un nuevo triglicérido. ¿De qué forma? Los ácidos grasos libres se van a ir uniendo a los monoglicéridos o al glicerol, ¿no? Dependiendo de las estructuras que estén presentes, por medio de una coenzima A. Se van a unir, se van a conformar un acetilcoenzima, donde va a liberar un ácido graso libre y se va a unir a los 2 monoglicéridos y va a conformar el triglicérido. Ese triglicérido va a tomar 2 caminos. Uno que puede ser almacenado en tejido adiposo y otro que va a unirse a un colesterol, a un fosfolípido y a proteínas. Este triglicérido de resíntesis más estos componentes van a comprender una nueva estructura que son los kilomicrones. ¿Sí? Entonces, estos kilomicrones son los que van a pasar a ser absorbidos posteriormente, ¿no? Que van a pasar a los vasos linfáticos y van a ser absorbidos. A los kilomicrones también se los considera o se los reconoce como lipoproteínas, ¿no? Porque hay una proteína y lípidos que van a conformar esta estructura. Por lo tanto, una vez que se han obtenido estos kilomicrones, van a poder ser absorbidos, pasar al torrente sanguíneo y ser utilizados por nuestro metabolismo. Por lo tanto, vamos a hablar de una composición más específica de lo que representan los kilomicrones, ¿no? De su estructura química. Los kilomicrones están conformados por una fracción proteica denominada apoproteína y una fracción lipídica que es denominada por la presencia de lo que viene a ser el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos, ya que esta fracción lipídica es variable, ¿no? Va a comprender estos fosfolípidos. Por lo tanto, les vuelvo a repetir, los kilomicrones están conformados por una fracción proteica, que son denominadas apoproteínas, y una fracción lipídica. Esta fracción lipídica está comprendida, ¿no? Por este contenido variable de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. ¿Sí? Ahora, en cuanto a esta parte, o esta fracción proteica que comprende los kilomicrones, que son las apoproteínas, tiene funciones principales. ¿Sí? Dentro de estas funciones principales es una, solubilizar a los compuestos lipídicos de las lipoproteínas, ¿no? Otro es regular la acción de estos lípidos con las enzimas que están relacionadas con el metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Y bueno, otro también podría ser el poderse unir a las membranas celulares en determinados sitios y grados de degradación de las lipoproteínas. Las principales apoproteínas son las que tienen aquí, denominadas como A1, A2, B4, B100, C2, E. Y vamos a ver cómo estas proteínas cumplen estas funciones que hemos hablado para poder ayudar que exista la absorción del kilomicrón como tal. ¿Sí? Ahora, hay 5 clases de lipoproteínas o kilomicrones, ¿ya? Los kilomicrones también se los denomina, no se olviden, como lipoproteínas. Entonces, hay 5 clases de lipoproteínas o kilomicrones.
Entre esos están el VLDL, que son los lípidos de muy baja densidad, los ILD, los lípidos de densidad intermedia, los LDL, lípidos de baja densidad, y los HDL, lípidos de alta densidad, ¿no? Entonces, esos van a ser los tipos de kilomicrones que se van a encontrar, y en relación a eso se va a producir una absorción. Y ya les voy a mostrar cómo se va a producir. Entonces, principal, dentro de todo lo que hemos hablado, que para que se puedan absorber los lípidos, necesitamos que estos, o los productos, mejor dicho, que se han obtenido a partir de los lípidos, necesitamos la formación de estos kilomicrones. No se olviden que los kilomicrones, entonces, son en su estructura química conformados por triglicéridos de la resíntesis más un colesterol, más fosfolípidos, más proteínas, ¿no? Esa es la composición, entonces, de los kilomicrones, o denominados también lipoproteínas. Entonces, eso en cuanto a lo que es la absorción, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Y una pregunta, ¿cuáles eran los productos de la absorción al inicio? Son los ácidos grasos, los monoglicéridos, los lisofosfoglicéridos, el colesterol libre, vitaminas liposolubles. Esos son los productos que se obtienen una vez terminada la digestión. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Ácidos grasos, monoglicéridos. Lisofosfoglicéridos, colesterol libre, vitaminas liposolubles, principalmente, ¿no? Esos son los productos que vamos a obtener después de ser finalizada la digestión. El proceso digestivo, ¿no? De los lípidos. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces vamos a quedar hasta absorción. Vamos a ver el metabolismo en la siguiente clase, por el tema de que voy a reformular el contenido para que ustedes puedan hacer esa actividad de evaluación. Por lo tanto, la evaluación va a ser hasta aquí, ¿no? Hasta absorción. No se olviden que va a estar todo lo que son los lípidos, va a entrar todo lo que, las proteínas, ¿no? Todo el contenido de proteínas, y también va a entrar esto de los lípidos hasta absorción. Bien. Entonces, vamos a reformular un poquito algunas características de este proceso digestivo. Pero antes, preguntas que tengan. Después yo les voy a ir haciendo preguntas a ustedes de todo lo que hemos hablado, porque si no hay preguntas, o se ha entendido todo o no se ha entendido nada, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cuál es, en este caso, la situación. Preguntas. Inge, en el complejo ternario se dividía en tres. ¿Cuáles eran? La micela. La micela, la colipasa y la lipasa. Eso es el complejo ternario. Este complejo ternario hemos dicho que se da lugar por una de las funciones que comprende la colipasa, ¿no? Que es unirse a esas sales biliares. Bien, ¿alguna otra pregunta? Inge, en la parte de la absorción, lo importante de todo ese proceso es que se produzcan los kilomicrones para que estos pasen al torrente sanguíneo, ¿verdad? Exacto. Y estos kilomicrones están formados por triglicéridos más un colesterol, fosfolípidos, proteínas. Sí. Los triglicéridos es una resíntesis de los triglicéridos, ¿no? Es decir, que primero sufren una resíntesis donde dos monoglicéridos
dos monosiliceídos, ácidos grasos libres, va a haber una coenzima A que van a producir el acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a dar lugar a la formación de liberar un ácido graso libre que va a unir a dos monoglicéridos y va a obtenerse el triglicérido. Esos son los triglicéridos de resíntesis, que son los que van a unirse para formar el kilomicrón. Mira, voy a mostrar justamente un video en el que se ve todo esto que estamos hablando y se puede llegar a comprender mejor, es decir, de cómo se produce la absorción, cómo están conformadas las micelas, los kilomicrones, principalmente, ¿no? Solamente vamos a ver la parte de absorción y también lo que es el metabolismo, pero si no, no lo vamos a ver todavía. Les voy a compartir esto más. Pero tienen algo en alimentos como las nueces, la carne, los huevos y el aceite de oliva parecen muy diferentes, pero tienen algo en común. Todos contienen lípidos. Los lípidos son una gran fuente de energía para el organismo. Son imprescindibles para la absorción de algunas vitaminas, la síntesis de hormonas y la formación de membranas celulares. El tipo de lípidos más común que ingerimos se conoce como triglicéridos. Su nombre proviene de su composición química, un glicerol unido a 3 ácidos grasos de cadena más o menos larga. Estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los saturados tienen todos los enlaces llenos con hidrógenos, por lo tanto son más difíciles de combinar con otras moléculas. Son más aterogénicos. Los alimentos de origen animal contienen ácidos grasos saturados, los más dañinos para nuestro organismo. Los insaturados, según los enlaces libres, pueden ser mono o poliinsaturados. Los alimentos de origen vegetal son insaturados y son más sanos para nuestro organismo. Los lípidos también pueden ser clasificados en fosfolípidos y esteroides. Uno de los esteroides más comunes es el colesterol. El colesterol y los lípidos en general son insolubles en agua. Esta condición dificulta su digestión y absorción intestinal. Aproximadamente el 40% del colesterol ingerido con los alimentos, junto con el excretado con la bilis y el procedente de la descamación del epitelio intestinal, es absorbido en el intestino en 3 fases. Fase intraluminal. Las micelas de los ácidos biliares emulsifican el colesterol para permitir su transporte en el medio acuoso de la luz intestinal y difundirse a través de la barrera mucosa de la superficie de las microvellosidades intestinales. Fase mucosa. Es el paso al interior del enterocito. Fase intracelular. El colesterol interiorizado en el enterocito difunde al retículo endoplasmático, donde es reesterificado por la enzima acil-CoA ACAT2, que también está en los hepatocitos. Para que el colesterol pueda circular por el plasma y llegar a los tejidos donde se emplea, necesita ser empacado por unas macromoléculas solubles denominadas lipoproteínas transportadoras.
Existen varias clases de lipoproteínas con diferente composición, tamaño y funciones. Kilomicrones son las más grandes. Están constituidos en un 80% por triglicéridos de origen dietético. Lipoproteínas de muy baja densidad. Suelen contener un 52% de triglicéridos, principalmente de origen endógeno, y 22% de colesterol libre y esterificado. Lipoproteínas de baja densidad, constituidas mayoritariamente por colesterol. Lipoproteínas de alta densidad. Lipoproteínas de densidad intermedia. El colesterol esterificado, una pequeña parte del colesterol libre, junto con los triglicéridos y la ApoB48, se incorporan a los kilomicrones nacientes y pasan a la linfa, y de esta al plasma sanguíneo. Existen receptores de las lipoproteínas tanto a nivel hepático como a nivel celular periférico. La fracción proteica de las lipoproteínas se denomina apoproteína y participa en el transporte de los lípidos, en el reconocimiento por los receptores y en el mantenimiento de la estructura. Bien, esto entonces en cuanto a lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Cómo se están conformando estos kilomicrones, cómo se da la absorción, las estructuras químicas que contienen, ¿no es cierto? Cada uno de estos lípidos, porque en relación a eso se va a ir entendiendo cómo estos productos que se han obtenido en el proceso digestivo, cómo se obtienen esos productos y esos productos cómo son absorbidos, y posteriormente vamos a ver cómo son metabolizados, ¿no? Pero hay que reconocer esa estructura química. Es un poco complejo en relación a esas características. Bien, a ver, vamos a empezar con preguntas bastante sencillas en cuanto a la estructura, que es lo que me interesa primero que se haya entendido. Ya sabemos la composición de un triglicérido, ¿sí? Sabemos que un triglicérido está compuesto por un glicerol, 3 ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Esa es la estructura. Les pregunto, cuando pasa el proceso digestivo, el triglicérido, ¿cuáles son los productos que se pueden formar a partir del triglicérido? ¿Quién me responde? Voluntarios primero. A ver, Jessica, ¿cuáles son?